Buenos días, estimadas y estimados asistentes. Hoy vamos a seguir con lo que estábamos comenzando la sesión anterior, que es las concepciones de Max Weber y de autores similares sobre la época que empieza con el Renacimiento y la Reforma Protestante. Para estos pensadores, lo importante no son los presuntos periodos que han producido otros pensadores y otras teorías, por ejemplo, la marxista, las muchas concepciones religiosas, las teorías de los ilustrados franceses, etc., sino una nueva periodización de la historia universal. Para ellos, la división más importante de todos los regímenes sociopolíticos en el mundo que puede hacerse es la división entre regímenes tradicionales y regímenes modernos. O sea, en términos abstractos, entre la tradicionalidad y la modernidad. Según estos autores, cuyo representante más conocido es Max Weber, todos los órdenes sociales pueden ser mejor comprendidos si se los divide en este tipo de subposibilidades que he anotado en la pizarra. Según ellos, aquí pueden estar regímenes socialistas y allá pueden estar también regímenes capitalistas. Es decir, según ellos, por ejemplo, según Max Weber, según el famoso funcionalismo estructural de Talcott Parsons, que vamos a ver más adelante, y según las muchas teorías de la modernización que han surgido en el siglo XX, todas inspiradas por Max Weber, precisamente esta posible interpretación de la historia universal es una interpretación más amplia y por ello justamente más precisa que dividir la historia universal en periodos obligatorios, como hicieron los marxistas o los ilustrados franceses. Entonces, aquí tenemos, estimado público, una especie de interpretación de la historia universal que sería válida para todo el mundo precisamente porque es más amplia. Los conceptos pueden englobar órdenes socialistas, capitalistas, de todo tipo. Lo que ellos, a la cabeza Max Weber, tratan de mostrar es que la historia universal es mucho más compleja de lo que han pensado los sociólogos, historiadores, filósofos anteriores. Esto vale precisamente, estimado público, para la época que empieza en Europa con el Renacimiento, fines del siglo XV, comienzos del XVI, y cuyo acontecimiento para Max Weber más importante fue la Reforma Protestante, que empezó, como hemos visto, en 1517. Esta división, según Max Weber, nos muestra lo siguiente: los regímenes pueden ser divididos de acuerdo no a los modos de producción, como creía Marx, sino de acuerdo a los valores de orientación que tiene la sociedad. Estas dos columnas, estimados oyentes, son valores de orientación, o sea, normas que son las que impulsan a las personas a actuar de diferente manera.
Esto se va a entender muy fácilmente en la primera, que es la más importante de estas subdivisiones, o sea, la diferencia entre regímenes estáticos y regímenes dinámicos. Según Max Weber y estos pensadores modernizadores, las sociedades antes del Renacimiento y antes de la Reforma Protestante, por ejemplo, las sociedades católicas, son fundamentalmente estáticas. Esto quiere decir que son sociedades que repiten lo anterior. Lo estático se refiere a lo que no cambia fundamentalmente. Puede cambiar lo exterior. Por ejemplo, las sociedades católicas de la Edad Media, estas sociedades fundamentalmente estáticas, estaban en permanente guerra, golpes de Estado, rencillas internas, cambio de límites, cambio de gobernantes, pero todo eso no alteraba el funcionamiento interno de sociedades básicamente agrarias, donde, pese a los cambios de gobierno, en la superficie, lo de adentro, o sea, los valores de orientación de la sociedad cambiaban muy poco o nada. En cambio, para este grupo de pensadores, las sociedades modernas son sociedades dinámicas, o sea, sociedades que se van modificando a sí mismas, no por revoluciones, golpes de Estado, cambios de dinastías, etcétera, sino porque van cambiando, sobre todo, van cambiando los valores de orientación de la gente. En las sociedades modernas, a partir de la Reforma Protestante y del Renacimiento, el orden interno es dinámico. Dinámico significa que cambia constantemente. Las sociedades se vuelven, sobre todo, urbanas. Esas sociedades van desarrollando industrias y ese modo de vida no es estático, porque la industria, al contrario de la agricultura, tiende a cambiar en periodos de tiempo relativamente breves, tiende a cambiar sus modos de producción, sus productos más importantes, sus valores de orientación, hasta sus lugares donde se va generando estos modelos industriales. Entonces, según Max Weber, tenemos la contraposición entre sociedades que, pese a cambios superficiales, son estáticas, es decir, conservadoras. Conservador en el sentido de no cambiar, no alterar, mantener rutinas en el comportamiento cotidiano y mantener convenciones sociales. Entre las rutinas que se mantienen, según Max Weber, están las rutinas religiosas y morales. En cambio, en las sociedades modernas, justamente las rutinas se van sucediendo unas a otras, como las modas. Un ejemplo de esto son precisamente los cambios en las religiones. Aquí tenemos en las sociedades estáticas, por ejemplo, la preeminencia del catolicismo durante siglos, sin que estas sociedades hayan cambiado fundamentalmente, pese a que pueden tener otros gobernantes, otras dinastías, otros nombres. Y en el fondo son sociedades que siguen dirigiéndose a sí mismas, es decir, siguen estas sociedades continuando con las rutinas religiosas de siempre. En cambio, las sociedades modernas, los protestantes como el mejor ejemplo, van cambiando continuamente, según Max Weber,
Unos quedan en el luteranismo, otros se convierten en calvinistas, unos hacen un orden puritano, otros hacen un orden liberal en la cuestión de pautas de comportamiento. Son sociedades donde el cambio continuo es la norma, y aquí la norma es la manutención, la conservación, la preservación de los valores de orientación y las pautas de comportamiento que vienen de antes. Según Max Weber, estas sociedades tradicionales son fundamentalmente agrarias, aunque hayan centros urbanos importantes. El meollo duro, el núcleo duro de la producción sigue siendo la agricultura acompañada de la ganadería. En cambio aquí, según Max Weber, comienza el desarrollo industrial, y el desarrollo industrial siempre es algo que se va mejorando a sí mismo. Los empresarios, precisamente para conservar parcelas del mercado, como hemos visto, van reinvirtiendo sus ganancias en la propia empresa, y al reinvertir sus ganancias van ajustando sus productos a las modas cambiantes del día, van ajustando sus modos de producción a nuevas posibilidades de generar justamente los productos. Y esto significa despedir muchas veces a obreros, emplear a otros más hábiles o más eficientes. En cambio, en el mundo agrario, pese a la dureza del medio, la vida agraria en todas las sociedades siempre ha sido muy dura, tiene una notable estabilidad laboral. Entre otras cosas, y aquí viene lo duro, porque las labores agrarias en esa época no estaban mecanizadas. Durante siglos de siglos se cultivó la tierra o se produjo ganadería siguiendo más o menos los mismos procedimientos que podían ser aprendidos por las nuevas generaciones fácilmente, porque eran generalmente destrezas mecánicas de fuerza. Eran destrezas que se podían comprender y repetir en espacios breves de tiempo, mirando simplemente lo que hacía la generación mayor. En cambio, en el mundo industrial, de acuerdo a Weber, lo que pasa es que el mercado y la gente va cambiando sus preferencias por productos, por ejemplo, en telas o en vestidos. Y las empresas lo que hacen es amoldarse continuamente a nuevas exigencias del mercado, o sea, del público. Y para ello tienen que cambiar, aunque sean cambios pequeños, pero son cambios continuos en el campo de la producción y por lo tanto en el manejo interior de las fábricas. O sea, las fábricas se van modificando mucho más rápidamente que las unidades agrarias. Un ejemplo de ello es que las fábricas van adoptando máquinas. Las máquinas cada tanto tiempo son sustituidas por otras o se les acopla aditamentos. En cambio, en la producción agraria, lo normal es la repetición de los mismos ciclos que están manejados por la naturaleza. Aquí la importancia son los ciclos naturales, que como ustedes saben cambian poco. Cosecha, siembra, mal tiempo, buen tiempo, cosas que el ser humano no puede influir del todo. En cambio, en las fábricas, en las industrias, el ser humano, el gerente, el propietario, puede ordenar cambios repentinos de acuerdo a las alteraciones del mercado. O sea, cuando hay, por ejemplo, una nueva moda textil de vestimenta,
obviamente la empresa inmediatamente modifica un poquito sus máquinas, sus telas, sus procedimientos de cosido, planchado, lo que sea, para adecuarse a las demandas cambiantes del mercado. En una palabra, no voy a aburrir a ustedes con más ejemplos, aquí tenemos en el lado de la tradicionalidad, tenemos sociedades que cambian muy poco a lo largo de siglos, son estáticas, y allá tenemos órdenes sociales que se van modificando, por lo menos en términos comparativos, más rápidamente. El cambio se convierte en lo usual, el mercado es dinámico. En cambio aquí la producción agraria, según Max Weber, siempre tiende a ser muy rutinaria y al mismo tiempo, al ser rutinario el trabajo, conservan las convenciones sociales que cambian muy poco. Se ha estudiado, estimado público, lo que han cambiado sobre todo las sociedades en el centro y norte de Europa solo durante el siglo XVI, que es el siglo del Renacimiento, de las reformas protestantes, del comienzo de la actividad comercial a muy gran escala, y el siglo XVI es también el siglo de mayores intercambios comerciales. Ya existe el Nuevo Mundo, lo que hoy es América o Abya Yala, como factor económico de magnitud muy importante. Se abren los mercados de Asia y África. A comienzos del siglo XVI, los grandes navegantes portugueses llegan por primera vez a la India, a la China, al Japón, abriendo nuevas rutas comerciales que antes, durante siglos, no habían estado funcionando. Por lo tanto, son rutas comerciales que traen muchos nuevos productos y que implican mejorar las cualidades de las naves, nuevas técnicas navieras. Significa tener que enfrentarse a monedas diferentes, a situaciones diferentes de tratamiento de la gente. Hay que aprender por lo menos elementalmente nuevas lenguas, hay que saber apreciar nuevas monedas y naturalmente, ante todo, nuevos productos que aparecen con ese, no descubrimiento, pero apertura de nuevas tierras y nuevos mercados. En el campo de los comportamientos, que es lo esencial para Max Weber y para las teorías de la modernización, lo importante es que las religiones dejan de tener importancia, por lo menos no tienen esa importancia central que tenían en el mundo premoderno, que es el mundo premoderno. Y se convierte todo eso en un pluralismo de modelos de orientación, de valores éticos. El protestantismo, el calvinismo, inmediatamente el mundo protestante se divide en diferentes sectas, iglesias y direcciones. No es un mundo homogéneo como el católico. El mundo protestante no tiene una autoridad central como el papado. Es evidentemente un mundo plural. Los calvinistas no reconocen la doctrina de Lutero. Los presbiterianos no reconocen a los calvinistas. Y así sucesivamente todos esos grupos, por ejemplo, los baptistas, los anabaptistas, etc., todos ellos van cambiando entre sí de autoridad, es decir, de la fuente de las reglas morales. Y por lo tanto estamos ante un pluralismo de valores de orientación. En el mundo católico, en el mundo para
Max Weber, el mundo católico es la expresión más clara de lo premoderno, lo cual nos toca por lo menos de refilón. Para Max Weber ese mundo era un mundo muy estable, lo cual tiene una ventaja que Max Weber ha estudiado muy cuidadosamente. Este mundo estable es el mundo también de la estabilidad psíquica. En cambio, el mundo moderno es el mundo de la inestabilidad psíquica. La gente no tiene tranquilidad de espíritu. Van cambiando continuamente los valores de orientación, lo que es bueno, lo que es malo, de ayer a hoy. Cambian los modos de producción, los modos de comportamiento. Una cosa muy interesante, cambia la relación entre hombres y mujeres. Las mujeres van adquiriendo una conciencia de su propio valor. Aunque todavía no es de ninguna manera la emancipación total de la mujer que llega siglos después, sin embargo, en las regiones donde dominan las religiones protestantes, se va cambiando poco a poco la visión del rol de la mujer en la sociedad. Un ejemplo de ello que todos estos pensadores muestran es, estimado público, que la mujer puede intervenir en el medio económico, cosa que en las regiones católicas existe, pero es rarísimo. En cambio, hay mujeres emprendedoras, mujeres que también participan poco a poco en las decisiones políticas y en la vida cultural, que durante siglos fue un monopolio de los varones, pintores, escultores, filósofos, artistas en general, etc. Era un enorme predominio masculino. En cambio aquí, poco a poco, las mujeres van tomando cartas en la producción de obras culturales, poco a poco. Y eso está bien visto por las autoridades, tanto por las autoridades temporales, por el gobierno, como por las iglesias, que permiten poco a poco la inclusión del elemento femenino. En las religiones protestantes, las autoridades, por ejemplo, hoy pueden ser mujeres, lo cual en la Iglesia Católica y en el Islam, en el budismo, en el taoísmo es muy raro o no existente. Por ejemplo, en el momento actual, las autoridades más importantes de la Iglesia luterana en Alemania y de la anglicana en la Gran Bretaña son mujeres, lo cual dentro del catolicismo o del islam es imposible. ¿Cuál es el tema más importante para Max Weber? Es, estimado público, también la modificación del pensamiento. Si nosotros revisamos, como lo ha hecho Max Weber, la producción literaria y filosófica del mundo premoderno, por ejemplo, de la Edad Media hasta comienzos del siglo XVI, vemos que hay una preponderancia muy grande de temas teológicos, o sea, el tratamiento más o menos intelectual de temas religiosos. Teología, logos es ciencia, teo, Dios, teología es el tratamiento más o menos científico de temas religiosos. Eso fue el fuerte de la Edad Media. Los grandes pensadores de la Edad Media, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, todos ellos eran teólogos. O sea, eran gente formada dentro de la Iglesia Católica, como lo son hasta hoy los grandes pensadores en todas las sociedades
islámicas de hoy, que como ustedes saben son más o menos un tercio de todas las sociedades de este planeta. También los pensadores budistas son gente que pertenece a órdenes religiosas dentro del budismo. En cambio, a partir del siglo XVI, la cultura, la filosofía, empieza a ser manejada por algo que se llama el racionalismo, o sea, la razón. No confundir con nacionalismo, sino que esto es racionalismo. Enfatizo la primera letra, el primer sonido, para que quede claro. Ejemplos de ese racionalismo, o sea, de una diferencia enorme con la Edad Media, son, por ejemplo, en la literatura, la emergencia de la literatura erótica, cosa que en la Edad Media era rarísima. Pero a partir de los grandes pensadores italianos, Petrarca, Boccaccio, grandes literatos, los temas estrictamente eróticos van ganando en importancia. Otra cuestión distintiva de la generación de cultura, por ejemplo, es en el arte. El arte realmente para Max Weber es muy diferente en la Edad Media y en todas las épocas antiguas y a partir del Renacimiento. No desaparecen los motivos religiosos, eso está claro. Si vemos la gran pintura renacentista, más o menos la mitad son obras con motivos religiosos. Pero la otra mitad ya no es de motivos religiosos, son motivos mundanos. El ser humano se pinta a sí mismo, lo cual en la Edad Media es muy, muy difícil encontrar retratos de familia o retratos solos, salvo de las máximas autoridades del país. En cambio, con el Renacimiento, el ser humano mismo se pone a sí mismo como objeto del arte. Hay lo que se llama autorretratos, cosa que antes era rarísima o simplemente en la Edad Media inexistente en absoluto. Un típico representante, por ejemplo, del arte protestante es el gran pintor holandés Rembrandt. Voy a poner el nombre de este gran representante para que vean la diferencia con los otros pintores. Rembrandt es el máximo representante hasta hoy de la pintura holandesa, un gran pintor sin duda alguna. Y este señor pinta algunas figuras, algunos cuadros con temas religiosos, eso es claro. Pero una vez al año, él se pinta a sí mismo. O sea, es el primero que cree que el ser humano, uno mismo, es algo muy importante, lo cual no ha habido nunca en la Edad Media y en las regiones de influencia católica. O sea, él se pinta a sí mismo para demostrarse a sí mismo y al mundo que el ser humano y lo que uno mismo ve de sí mismo es lo importante. Él se pinta en todas las situaciones posibles, alegre, triste, jocoso, meditativo, etcétera, etcétera. No hay para qué abundar en detalles. Él se pinta como materia principal de su arte. Los autorretratos de Rembrandt son probablemente las obras más interesantes psicológicamente que él ha producido. Entonces, estimado público, en el arte, que es un buen termómetro de la actividad humana, tenemos un cambio muy notable con respecto al mundo tradicional.
Vean ustedes el mundo tradicional de la Edad Media. Pinturas, sobre todo, esculturas que tienen que ver con motivos religiosos. Rarísima vez algo diferente. Y en cambio aquí, en la modernidad, los pintores, escultores, pensadores, se preocupan por ellos mismos. O sea, hay una diferencia entre el colectivismo del mundo tradicional y el individualismo de la edad moderna. O sea, esa sería la gran diferencia. El valor principal ya no está en el colectivo, en los grupos, en la tendencia a que todos piensen, pinten igual, sino en el individualismo. Se privilegia precisamente lo diferente, lo distinto de cada individuo. El individuo no es valioso porque hace lo mismo que los otros, no es valioso porque piensa lo mismo que los otros, sino que empieza a ser importante porque inventa cosas nuevas, se pinta a sí mismo, tiene cualidades que los otros no tienen. O sea, poco a poco, son cambios lentos, obviamente. El individuo como persona aislada, separada de la colectividad, se convierte en el centro del progreso, en el centro de los cambios, de la dinámica social. Y en cambio los colectivos permanecen siendo conservadores porque tienden no a premiar las actividades individuales, sino a privilegiar la sumisión a las normas colectivas que valen desde atrás. Este es uno de los puntos de estas teorías que no son aceptadas, por ejemplo, por los pensadores indianistas aquí en el campo andino, donde la colectividad es todavía muy fuerte, es el valor principal, donde lo que se aprecia es que todos tengan más o menos la misma opinión, y donde lo que vale son los grandes grupos sociales, pero no necesariamente el individuo que se distingue a propósito, premeditadamente, del grupo y de los valores, de las normas éticas de los grupos. En cambio, en el mundo individualista, para Max Weber, el premio es a los grandes inventores, a los que hacen dinero de otra manera, a los que, contra la opinión colectiva prevaleciente, como Colón, como Vasco da Gama, etc., se atreven a hacer cosas diferentes. Colón, por un lado, el gran navegante, el más grande portugués, el que va al África, a la India y a la China. Vasco da Gama, son personas que dicen: yo voy a hacer algo diferente a lo que se ha hecho durante siglos en mi país. Yo voy a atreverme a pensar y a ejecutar cosas que la colectividad nunca hasta ahora lo ha hecho. Y obviamente es premiado, es una persona privilegiada, sobre todo Vasco da Gama, porque él realmente con esos viajes descubre, por ejemplo, una manera de enriquecerse individualmente. Estimado público, entonces más o menos les he mostrado algunas posibilidades para diferenciar un orden social tradicional de un orden moderno, siempre de acuerdo a las enseñanzas de Max Weber. No significa que realmente sea así. La sociología, estimado público, es simplemente una teoría hipotética. Hipotética significa lo contrario a un dogma. Una hipótesis es algo que uno formula provisionalmente y que está sometida a una prueba, a una comprobación. Eso es una hipótesis. Entonces, lo que tenemos aquí es
la predominancia de dogmas que hay que creer. El evangelio o los evangelios son la última palabra para todo. Y allá, en cambio, el racionalismo va probando hipótesis que tienen que ser comprobadas o rechazadas por la prueba empírica, es decir, por la constatación o comprobación con la realidad. Según Max Weber, el hombre moderno, el ser humano moderno, incluyendo a las mujeres, aprende a cuestionar las tradiciones y las normas de conducta que vienen de atrás. Esto es también algo que puede no gustar aquí en el ambiente andino, porque esto significa, en primer lugar, poner en duda los valores propios de orientación. Para hablar en términos actuales muy usuales aquí, esto significa poner en duda los valores ancestrales, no glorificarlos como hace para Max Weber. Si Max Weber viviría hoy, diría: el mundo andino y sus pensadores son tradicionalistas, porque creen en la vigencia de los saberes ancestrales y sobre todo creen en el valor único de los valores ancestrales. En cambio, según Max Weber, el ser humano moderno se dedica al cuestionamiento, es decir, a poner en duda esos valores ancestrales. Es la búsqueda individual de nuevas certidumbres que quedan siempre a merced de comprobaciones, de cuestionamientos, de pruebas. Ninguna verdad nunca más, según Max Weber, se vuelve absoluta. Es el mundo, estimado público, donde todo vale en forma relativa. Es decir, vale solamente si la realidad lo confirma. Apenas la realidad deja de confirmar, esos valores, esas pautas de comportamiento, esas verdades simplemente dejan de tener vigencia. Es un mundo, este mundo, el mundo dinámico, es al mismo tiempo un mundo inestable. Para consuelo de las sociedades tradicionales, eso lo hemos visto en una sesión anterior, Max Weber siempre dijo que la gente que vive en sociedades tradicionales es en su mayoría más feliz que la gente que vive en sociedades modernas, porque en las sociedades tradicionales se sabe claramente qué es la felicidad, cómo se consigue, etc. Y aquí, en cambio, estamos en el mundo moderno, en un mundo de incertidumbres, donde todo tiende a ser relativo, cuestionable y cuestionado. Entonces, ese mundo es un mundo también de la inestabilidad psíquica. Es el mundo donde la gente vive un poco menos, donde la gente tiene más enfermedades nerviosas, úlceras, etc. Y en cambio, en este mundo la gente vive y muere, por ejemplo, con enfermedades infecciosas de rápida curación. Esas son algunas de las diferencias. Me permito mencionar otras de menor rango, de menor magnitud, pero que Max Weber las ha estudiado. En las sociedades tradicionales, lo importante es la familia extendida, o sea, la familia que comprende abuelos, parientes, primos, tíos. Los clanes familiares son muy importantes. En cambio, en la sociedad moderna, lo que existe solamente y siempre en peligro de disolución es la familia nuclear, solo padres e hijos. Los abuelos ya no viven con la nueva pareja.
Los nietos ya no tienen ninguna relación de dependencia psíquica y ética con los mayores, con los abuelos. En la sociedad tradicional, Max Weber reconoce, admite que hay una gran ventaja. La familia extendida es como una red de solidaridad no burocrática. La familia extendida puede dar trabajo, puede ayudar en casos graves, puede significar consuelo y sobre todo simplemente una protección psíquica, una especie de solidaridad que se manifiesta, por ejemplo, en que uno puede recibir, consolar a los parientes. En cambio, en la sociedad moderna, la familia nuclear ni sabe quiénes son sus primos, sus parientes lejanos, etc. Eso, estimado público, se puede observar también en el desarrollo aquí en Bolivia, donde cada vez la familia extendida, los abuelos, los parientes lejanos, los primos, dejan de tener importancia, y donde la familia nuclear siempre está amenazada por separación, divorcio, malos entendidos, etcétera, etcétera. Esa familia extendida, según Weber, es un gran consuelo. O sea, este mundo tradicional tiene ventajas, sin duda alguna, y el mérito de Max Weber es el de haber expuesto fríamente esta contraposición, pero haber admitido también las ventajas del mundo tradicional. Cuando en una sesión posterior estudiemos la metodología y otros aspectos que no vienen al caso de la teoría de Max Weber, vamos a ver, estimado público, lo que él ha dicho sobre el futuro de la sociedad industrial, individualista, moderna, exitosa y dinámica. Esa posibilidad, les adelanto solamente lo que vamos a tratar toda una sesión, la posibilidad, según de Max Weber, es la jaula de hierro de la sumisión moderna. O sea, él tenía una opinión también muy crítica sobre la sociedad moderna, precisamente esa sociedad altamente desarrollada, con una burocracia magnífica, con sistemas modernos que se pueden aplicar al control individual, como las cámaras de televisión de reconocimiento facial en cada esquina. Esa es también una jaula de hierro, o sea, un lugar de una sumisión disimulada, como es seguramente hoy ya la República Popular China. Entonces, lo que simplemente quiero adelantarles, para que no tengan una opinión demasiado negativa de Max Weber, es que él tenía una opinión crítica de ambas divisiones en las que él mismo había creado para entender el desarrollo humano. Las sociedades tradicionales, según Max Weber, son sociedades donde el ser humano vive inmerso en gremios, comunidades cerradas. En cambio, en las sociedades modernas no hay comunidades cerradas, no hay obligatoriedad de pertenecer a gremios, pero tienen la desventaja de que el individuo está solo, está lamentablemente dependiendo de sus talentos para venderse, por ejemplo, en la vida profesional. Generalmente no tiene nunca la ayuda, el cariño ni la solidaridad de sus contemporáneos. Ese individualismo, esa autonomía, que es obviamente una ventaja, tiene también sus desventajas. O sea, esa sociedad individualista es una sociedad egoísta. Ego es yo en latín.
Egoísmo, estimado público, es simplemente en su origen una palabra que significa la tendencia a ver todo desde el punto de vista de uno mismo, del yo. El egoísmo puede tener cuestiones positivas, el no permitir que una persona ajena le dé a uno, le imparta a uno reglas de comportamiento, de pensamiento, pero también el egoísmo significa aislamiento, significa muchas veces soledad, significa enfermedades mentales graves, que en el mundo tradicional son más raras. Este mundo es más aburrido, como todo lo estático, pero es más seguro. O sea, las ventajas y desventajas se equilibran, estimado público, entre los dos órdenes. El mundo tradicional, según Weber, es un mundo provinciano, pueblerino. Es decir, lo máximo que uno conoce es su propia comarca, su propio pueblo. En cambio, en el orden moderno, uno puede ser enviado por su empresa a regiones muy distantes, a culturas muy diferentes, a trabajar en medios muy distintos del original. Es el cosmopolitismo. Uno aprende, es una ventaja, uno aprende a también a verlas, a admitir las posibilidades positivas que tienen otras sociedades en distintos campos, por ejemplo, en el arte, en la producción industrial, etc. Uno puede aprender cosas importantes que uno mismo en su colectividad provinciana y pueblerina no conoce. Esto es muy importante. Desde la antigüedad se sabe que el intercambio con culturas ajenas siempre ha sido muy bueno para la industria bélica. O sea, el ser humano ha aprendido rapidísimamente a adoptar, sin hacerse problemas, a adoptar métodos bélicos extranjeros. Desde que existen testimonios escritos, o sea, desde hace más de 5.200 años, se sabe, por ejemplo, que el carro de combate, el carro a caballo, el gran invento de los mesopotamios para la industria bélica, que eso realmente ha sido un invento adoptado inmediatamente por los enemigos. O sea, los enemigos, cuando vieron el primer carro de batalla y vieron la enorme utilidad bélica que irradiaban los carros de batalla a caballo, se dieron cuenta que había que adoptar en el acto esa nueva tecnología guerrera. Aunque sea del extranjero, no importaba. Entonces, Max Weber ha notado que el ser humano tiene una actitud diferenciada hacia lo extranjero. En el mundo tradicional también se imitan tecnologías bélicas muy fácilmente, pero no se imitan tecnologías culturales y políticas. Quiero darles simplemente un ejemplo muy elemental. La Unión Soviética, cuando los Estados Unidos inventaron la bomba atómica, a los muy pocos años en la Unión Soviética se produjeron bombas atómicas y de hidrógeno. En menos de 10 años la Unión Soviética ya había conseguido producir esas nuevas tecnologías. Pero no se copiaron para nada procedimientos parlamentarios, democráticos, pluralistas, el mundo de la cultura, etcétera, etcétera, de ese mismo Occidente. O sea, para el mundo socialista, y eso lo entrevió vagamente Max Weber en los pocos años en que él pudo observar el desarrollo de la Unión Soviética. A eso también vamos a dedicar unos minutos de una sesión posterior, porque entre lo último que Max Weber escribió está su famoso ensayo titulado simplemente El socialismo, que es una visión de esos 2 primeros años de la Unión Soviética
y él predijo con mucha exactitud lo que iba a pasar después, el predominio de la burocracia sobre los ideales socialistas. Él vio, estimado público, que la Unión Soviética podía adoptar muy fácilmente técnicas industriales y bélicas, pero no costumbres, o sea, valores de orientación que tienen que ver con la vida política, cultural e individual. Entonces Max Weber cree, estimado público, que estas sociedades tradicionalistas o tradicionales son amigas de mantener en el campo cultural, personal y político sus normas de comportamiento, pero adoptar, eso sí, sin trámite, todo lo que es tecnología y artes bélicas con facilidad. En cambio, la sociedad moderna es aquella que siempre va cambiando sus valores de orientación. Tomen ustedes, por ejemplo, la situación de la mujer en el mundo actual moderno en comparación simplemente un siglo antes, cómo era la situación alrededor de 1910, 1920, hace 100 años, en ese mismo mundo. Las mujeres no votaban, no podían ser elegidas, etc. Mientras que hoy tenemos en naciones muy importantes como Alemania, una canciller federal como la señora Angela Merkel, que hizo un desempeño muy brillante, o la primera ministra italiana en la actualidad, etcétera, cosas que hace 100 años en los mismos países hubiera sido absolutamente impensable. Entonces, estimado público, para las mujeres, y lo digo esto por la cantidad de chicas aquí presentes, aparentemente el mundo moderno es más favorable al desarrollo exitoso de todas las cualidades que tienen las mujeres. Eso también lo vio Max Weber. En cambio, el mundo tradicional es aquel que mantiene a las mujeres en roles muy convencionales y rutinarios que vienen de antes. Esto lo ha visto Max Weber, no significa, estimadas oyentes, no significa que las mujeres sean más felices en el mundo moderno por tener más posibilidades. Simplemente significa que tienen una apertura mucho mayor a roles, profesiones, ocupaciones diferentes, pero no significa que en realidad vayan a ser más felices, igual que los varones. Esa es la maldición del mundo moderno, que la vamos a ver justamente posteriormente en la teoría de Max Weber. Finalmente, uno de los últimos puntos, estimado público, es que en estas sociedades el ser humano es más feliz porque tiene la seguridad, si se porta bien, de una vida eterna en el paraíso después de la muerte. En cambio, en el mundo moderno, generalmente un mundo ateo, no hay una esperanza de un mundo posterior a la vida. Entonces aquí la gente puede ser feliz porque sabe que le espera la vida eterna en el paraíso. En cambio allá hay una absoluta inseguridad sobre lo que ocurre después de la muerte, lo cual es muy importante para la felicidad en el mundo. El saber que uno puede tener la esperanza de una vida posterior agradable, en cambio en el otro hay la absoluta inseguridad sobre lo que viene. O sea, en el mundo moderno, el ser humano vive en una sociedad tendencialmente abierta, dinámica, siempre cambiante, pero llena, es una sociedad llena de temores y alienaciones. Este tema de la enajenación o alienación lo vamos a tratar en una sesión posterior, porque es uno de los grandes temas de la sociología y de la filosofía. Karl Marx también
ha dedicado algunas de sus mejores páginas al tema de las alienaciones modernas en el capitalismo. En las sociedades tradicionales, por contra, el ser humano vive en un mundo estrecho, cerrado, limitante, es decir, que coarta las posibilidades de desarrollo, pero en ella el ser humano, como no sabe mucho, no ha visto otras alternativas, está relativamente en paz con lo que tiene. Sabe qué es lo que tiene que hacer, generalmente es la repetición de las ocupaciones y las vivencias de la generación anterior, y de la generación anterior obviamente la que la precedió, etc. Es una vida aburridísima, tediosa, repetitiva, pero es una vida segura. En cambio lo otro es una vida abierta, pero llena de riesgos. Entonces, estimado público, esta contraposición nos brinda ventajas y desventajas para ambos órdenes sociales. Ahora bien, Max Weber, estimado público, creyó que la modernidad es el destino de toda la humanidad. Por eso me permito aquí poner una flecha. Para mostrar que según este autor, el desarrollo humano es irreversible. O sea, el ser humano tiende a lo moderno, no se contenta con el mundo tradicional. Pero al contrario de Marx y los marxistas, Weber ha tenido, creo yo, es mi interpretación, el mérito de mostrarnos que el mundo moderno, el mundo industrial, que también adoran los socialistas, el mundo urbano, también es un mundo lleno de peligros y de insatisfacciones. Para terminar esto de las religiones, porque ustedes tal vez han notado que aquí la religión sigue figurando, aunque sea subrepticiamente, como algo importante, Max Weber cree que todas las religiones han tratado de simplificar y guiar la vida del ser humano. La religión para Max Weber es un instrumento para evitar los temores. El ser humano, imagínense ustedes, nuestros antepasados en las cavernas, cada minuto su vida peligraba por los leones, las fieras, las tormentas, la inseguridad de no saber qué van a comer mañana. En una palabra, la vida de nuestros antepasados ha sido seguramente muy peligrosa y muy precaria. Los seres humanos notaban que vivían poco, tenían que trabajar cada día buscando comida, defendiéndose de las fieras, y cuando se inventó la agricultura, los primeros siglos, no años, los primeros siglos han debido ser de experimentar y volver a probar cosas, ha debido ser algo durísimo. La religión entonces es al mismo tiempo un consuelo. Todos los seres humanos alguna vez, menos en la juventud, algo menos, necesitan consuelo ante las adversidades de la vida. Y también, aparte del consuelo, el ser humano necesita creer en algo que dé sentido a su existencia. Porque eso de vivir y trabajar y arriesgarse cada día solo para comer un poquito, de alguna manera nuestros antepasados se han debido notar que era insuficiente. Entonces han creado la religión, según estos autores de las teorías de la modernización, han creado la religión como un instrumento muy eficaz. No había ciencia, etc. Un instrumento muy eficaz
para brindarse a sí mismos consuelo por un lado y guía para la vida por otro. O sea, la actividad religiosa, según Weber, hasta el siglo XVIII, ha sido el factor cultural determinante. Por ello, estimado público, es que el estudio de las religiones, según Weber, es una pieza fundamental de toda sociología y de las ciencias sociales. Él no ha visto el desarrollo impetuoso después de la Primera Guerra Mundial en el siglo XX o en el siglo XXI, pero nos podemos imaginar simplemente que para siglos anteriores al nuestro, la religión ha sido algo fundamental para comprender, para poder tener una guía en este mundo lleno de incertidumbres y para tener un consuelo. Ustedes, chicas y chicos jóvenes, que viven en un mundo mucho más fácil que el de generaciones anteriores, un mundo donde seguramente esta noche ustedes van a estar en la discoteca, divirtiéndose, etcétera, etcétera. Este mundo donde viven ustedes es realmente algo único a escala mundial, porque durante milenios anteriores la vida de la juventud ha sido mucho más estrecha en términos culturales de lo que es ahora. Y para esa vida estrecha, difícil, con muy pocas perspectivas, es que la religión, como consuelo por un lado y guía ética, guía moral por otro, era de extremada importancia. Según Max Weber, con esto vamos a cerrar el tratamiento de las religiones. Según Max Weber, todas las religiones han tenido la función de racionalizar, o sea, simplificar la vida humana y de crear explicaciones más o menos convincentes, o sea, más o menos plausibles, para que el ser humano no esté totalmente abandonado a los fenómenos naturales. Entonces, la actitud religiosa del ser humano tenía una razón de ser. Ustedes se pueden imaginar que Max Weber vivió fines del siglo XIX, comienzos del XX, en una sociedad estrictamente racionalista. Cada día se descubrían nuevas leyes de la naturaleza, cada día había nuevos inventos tecnológicos. Ese siglo XIX ha sido glorioso. Un día se inventaba el ferrocarril, al poco tiempo el telégrafo, el teléfono. Es decir, cada día había grandes inventos, o la aspirina, los antibióticos, los aviones. Cada día se inventaba algo. O sea, era un mundo donde vivió Max Weber. Era la época del optimismo. Realmente cada día mejoraba el mundo y cada día también subía el prestigio de Alemania. Se había reunificado recién en 1871, durante la infancia de Max Weber, se había recién unificado ese territorio y empezaba un desarrollo industrial muy exitoso en muy pocos años, que derivó obviamente en un impulso bélico muy grande que llevó a Alemania. Alemania fue la culpable de las dos guerras mundiales. Para que vean ustedes que también el éxito puede llevar a excesos. El ser humano emprende cosas como declarar Alemania y Austria en el fondo la guerra a todo el mundo, y eso puede, y lo mismo la Segunda Guerra Mundial, y eso puede llevar a consecuencias impensables. Max Weber tiene entonces el mérito, no de haber previsto, porque son detalles que uno no puede prever, pero tiene el mérito de haber visto los lados negativos de todo proceso histórico, en contra claramente del optimismo histórico de Marx,
que creía que después del capitalismo necesaria y obligatoriamente iba a venir el socialismo y luego el comunismo, la paz social, el progreso ilimitado, el paraíso terrenal, la palabra es de Marx. El paraíso es el mundo perfecto, pero terrenal, es decir, en nuestro mundo. Contra ese optimismo, Max Weber simplemente nos enseña que el progreso material, la ciencia, la modernidad nos pueden llevar también a efectos altamente negativos. La religión, todas las religiones, según Max Weber, han contribuido a racionalizar la vida del ser humano, también en el aspecto económico. Pero no todas las religiones han sido iguales al racionalizar la vida cotidiana. Para él, el protestantismo luterano ha sido la forma más conveniente de racionalizar, es decir, simplificar la vida cotidiana. Las religiones nos brindan consuelo, que siempre es muy, muy importante, y eso es lo que le falta al mundo moderno. Nos libran, como el budismo, del dolor y del sufrimiento, porque el budismo nos enseña, por ejemplo, a evitar la causa de todo dolor y de todo sufrimiento, que es el deseo humano. Obviamente, chicos como ustedes en esa joven edad, no les va a gustar esta idea budista de que hay que renunciar al deseo, al placer, porque eso trae después el dolor y el sufrimiento. Pero hay una idea racionalista detrás de esto. Es decir, como el sufrimiento es lo detestable por excelencia, el dolor es lo execrable por antonomasia. Entonces Max Weber cree que el budismo tiene un elemento racionalista. Al evitar el placer y el deseo, nosotros evitamos posteriormente el dolor, la desilusión y el sufrimiento. Según Max Weber, y con esto vamos a terminar la religión, el protestantismo luterano ha sido la forma más moderna que conviene a una religión. Pero él mismo ha notado lo que ahora, en el siglo XXI, se nota del protestantismo. Es la religión donde sus fieles, como no da un consuelo claro, no brinda normas éticas muy claras, las religiones protestantes clásicas, no el pentecostalismo, sino el luteranismo y el calvinismo, son las tendencias religiosas que más fácilmente son abandonadas por sus propios creyentes. Eso se nota muy claramente en los países escandinavos, que son luteranos. Los 5 países escandinavos son luteranos, el norte de Alemania, Suiza, etcétera, Holanda, donde la ida a misa, los servicios religiosos, el acudir a un sacerdote para pedirle consejo o consuelo, eso está hoy prácticamente abandonado. En lugar de ir a pedir, por ejemplo, consejo, consuelo o cualquier cosa similar, chicos como ustedes acuden a esos nuevos centros de comunidad que son, por ejemplo, las discotecas. Entonces ahí se cree que se puede encontrar consuelo, consejo, diversión, etcétera, ante las pequeñas adversidades de la vida juvenil, muy diferente a lo que era el mundo tradicional antes. Por lo tanto, esta religión, la más exitosa a nivel de la racionalización del mundo moderno, es también la religión que es abandonada por ser superflua por sus propios creyentes. ¿Por qué superflua? Porque los valores de orientación que están aquí en la pizarra a la derecha del mundo moderno, influidos todos ellos
por la Reforma Protestante son formas seculares, mundanas de hacer sociedad, de vivir. Y por lo tanto la religión, precisamente por haber sido la más avanzada de su época, puede ser abandonada porque ya no sirve, ya ha cumplido su rol de iniciar el mundo moderno, de fomentar este mundo industrial, urbano, cambiante cada momento, y se vuelve superflua. Son las ironías del destino estudiadas por estos teóricos de la modernización. Como ven ustedes, estimado público, es muy interesante la teoría de Max Weber, porque es una de las pocas teorías autocríticas que se han generado en el campo de la sociología y de las ciencias sociales en general. Es una teoría desilusionante para el que la lee. O sea, el que canta en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, o sea, espíritu significa la mentalidad del capitalismo. La ética protestante para él es la mentalidad del capitalismo. Y sin embargo, esa ética protestante, o sea, religiosa, se vuelve superflua con el éxito del capitalismo. El título de la obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, está muy bien pensado el título, porque la conjunción y que une ambas cosas, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es una conexión causal, de causa y efecto. Y esa conexión nos muestra, según Max Weber, dos cosas. Primero, que la religión ha sido extremadamente importante, una de ellas, la protestante, para el mundo moderno, pero que precisamente el éxito de esa religión significa su fracaso, su dilución, su disolución posterior, porque justamente el éxito la hace superflua. Muchas veces ocurre así en la vida, estimado público. Algo que tiene éxito vuelve superfluo el factor inicial de ese éxito. Por ejemplo, uno puede, con un compañero o compañera, puede ser iniciado a una relación erótica muy satisfactoria, pero como uno aprende lo que es, uno puede luego desprenderse de esa persona, o sea, del factor que inicia el proceso positivo. Cuando uno aprende, uno puede prescindir del factor que lo ha incitado a esa cosa positiva. Es el peligro de todo lo positivo, que puede volverse superfluo. Así hemos terminado de ver, estimado público, el problema de la religión como factor de desarrollo, según estos pensadores, de primer rango. Y ahora, en los pocos minutos que quedan, simplemente les voy a relatar rápidamente qué va a ser el programa de la próxima semana. En términos cronológicos, temáticamente nos hemos adelantado. En términos cronológicos estamos en el siglo XVI. O sea, ese siglo que empieza con el Renacimiento, con las reformas religiosas, pero también con los grandes descubrimientos geográficos y los inventos tecnológicos. La imprenta, las nuevas técnicas navieras, en el mundo económico, los bancos, etcétera, la existencia de bancos, cosa que no había antes. Todo eso hace cambiar también el orden social, nuestro tema. Y ese orden social en el Renacimiento ha sido estudiado por algunos pensadores que los podemos incluir dentro de la sociología, porque estudian comportamientos y valores sociales
de orientación. Y uno de los primeros, o sea, muy tempranamente, que ha pensado sobre estas cuestiones es el que vamos a tratar la próxima semana, que es Nicolás Maquiavelo, o en el original Niccolò Machiavelli en italiano. Este gran pensador, estimado público, querido por muchos y odiado también por muchos otros, un personaje ambivalente, que son los más interesantes. Este personaje nos ha legado una serie de conocimientos que vamos a estudiar, porque con él empieza una nueva manera de ver las ciencias sociales, una nueva manera de ver el mundo social. Y con él se inicia una serie de pensadores muy diferentes a los que hemos visto hasta ahora, muy diferentes a los clásicos griegos, muy diferentes a los pensadores de la Edad Media. Es decir, nos encontramos con Maquiavelo realmente con un pensador moderno, un pensador que me imagino va a ser del gusto de ustedes. Pudiendo equivocarme fácilmente, yo supongo que algunos de ustedes se van a dedicar a la política, a la cosa pública. Y para ello hay que haber leído, o por lo menos haber comprendido algo de este gran pensador realista que nos muestra la otra cara de los fenómenos políticos. La política, en una palabra, no es el arte de conducir bien una sociedad, no es el arte de producir el bien común, como lo creyeron Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, sino la política es la técnica del éxito. Y aquí viene un factor moderno, no es la calidad moral, la ética, lo que maneja el mundo moderno, sino la eficacia técnica. Y ese es el gran mérito de Maquiavelo, el habernos mostrado esa posibilidad. Vamos a ver, estimado público, una brevísima introducción histórica que nos haga comprender simplemente por qué Maquiavelo fue tan leído y simultáneamente tan denostado. ¿Por qué ese pensador hasta hoy es tan leído y al mismo tiempo tan criticado? Ustedes han debido oír hablar del término maquiavelismo, o esto es maquiavélico, lo cual se puede también emplear en las relaciones entre personas. Yo uso a una persona meramente como instrumento, eso es una forma de maquiavelismo. Y eso, estimado público, es parte de ese mundo moderno que se inicia con el Renacimiento. Ese va a ser entonces el tema de la próxima sesión. Yo les agradezco por haberme escuchado hoy.